Dios les bendiga. Estamos nuevamente otro día más para otro estudio en el nombre del Señor. Así que vamos a empezar, a esperar que los hermanos se empiecen a conectar para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar en este momento para que sea Dios glorificándose ahora mismo. Amén. Hermano Edwin, Dios le bendiga. Primero ahí, eso es. Le ganó a Lali, a Brenda y a todo el mundo ahí. Así que gloria a Dios. Francisco, Dios te bendiga. Te veo por ahí metido. Yolanda Roque, Dios le bendiga y a todo el mundo. Vamos a orar en este momento, presentarnos delante del Señor para que sea Dios tomando el control de todas las cosas. Así que eso le damos las gracias a Dios porque estamos aquí listos para estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado, mi Dios, de estar aquí reunidos nuevamente para otro estudio más. Te pido que en este momento, en esta noche, seas tú enseñándonos, Padre Celestial, lo que hay que aprender acerca del libro de Jeremías. Terminamos Isaías, no es que quisiéramos terminar, es que también queremos seguir estudiando, pero Isaías estuvo brutal. Te damos las gracias, papá, porque nos has enseñado mucho, hemos aprendido bastante y ha sido de edificación para nuestras almas y nuestras vidas. Te pido que en este momento Jeremías también sea exactamente igual. Nos presentamos delante de ti con una mente abierta hacia ti. Hay veces que la gente dice, tienes que ser de mente abierta. De mente abierta depende de lo que tú quieres decir con lo que es mente abierta. Mi mente está abierta para lo que tú tengas que decirnos, pero para lo que el hombre tiene que decir, yo levanto un muro de contención rápido. Así que estamos con mente abierta para ti, para que tú nos enseñes, Señor amado, algo de un libro que posiblemente hemos leído muchas veces y a lo mejor no nos damos cuenta de qué significa el libro entero. Y hay veces que lo que pasa es que como no nos hemos tomado el tiempo de estudiar el libro desde el principio, cuando lo tomamos desde la mitad, a veces simplemente lo usamos para tomar un mensaje y ya está, pero no nos damos cuenta de lo que en sí estaba pasando. Pues hoy empezando el libro de Jeremías, te pedimos que tú nos des conocimiento, entendimiento, revelación, retentiva, inteligencia y sabiduría, enfoque, que nos des para aceptar discernimiento, unción, fuego, poder, autoridad y de nuevo para enseñar, predicar, testificar de tu palabra, para que tú seas glorificado, Jesús sea exaltado y nosotros seamos edificados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mira aquellos que están, soy llamado recientemente contagiados con el virus del coronavirus, de los cuales conozco varias personas. Una persona que también tiene cáncer, que también le dio coronavirus, su llamado fuerte, donde verdaderamente su situación es bastante delicada. Te pedimos misericordia, Padre amado, para que tú seas glorificado en todas las cosas. Dale vida, añádele años de vida, pero lleno de salud. Que sea una persona, Padre Celestial, que es parte de la estadística de los que sí se curaron, de los que sobrevivieron, Padre Celestial, para la gloria tuya. Igualmente aquel matrimonio que también conozco, que no voy a decir los nombres, pero yo te pido, Jehová Santo, que de igual manera seas tú glorificándote. Que todo esto del COVID a algunos les da una forma, a otros les da de otra forma, pero que en estas personas, Padre Celestial, no sea más allá de simplemente, Jehová, lo que posiblemente se conoce como el COVID, pero que verdaderamente no tenga los efectos que ha causado en otras personas. Te pido misericordia, Padre, por este matrimonio y te pido misericordia por aquel ancianito, Jehová, abuelo, que ya está bien, libre de peligro, pero la abuelita, su esposa, Jehová Santo, está malita, también te pedimos misericordia por ella, Jehová. Esto no está jugando, esto está en serio, y como está en serio y es una pandemia, nos presentamos delante de ti para que tú nos protejas y nos des la sabiduría, papá, porque el conocimiento es del intelecto, el conocer algo, el saber ciertas cosas, el entender, pero la sabiduría es poner en práctica lo que sabemos. Y hay veces que aunque tenemos conocimiento, somos necios. Te pido que tú no permitas que ninguno de mis hermanos, Padre Celestial, escapemos de esa manera, mi Señor amado, de poder poner en práctica y la sabiduría que tú nos das para poner en práctica lo que ya conocemos, que es lo que causa el virus y cómo podemos entonces, Señor amado, evitar ser contagiados con el virus. Gracias, porque no somos necios, sino que somos sabios, Jehová Santo, y podremos poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Así que en este momento estamos a la mesa recibiendo, Jehová Santo, el pan nuestro de esta noche para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Hay que mantener mucho en oración a estas personas que están siendo contagiadas con el virus para que sea Dios glorificado. Conozco un montón de gente, de verdad conozco un montón de gente, así que vamos a presentarlos en oración para que sea Dios glorificándose. Perdónenme que llegué un poquito más tardecito, es que estaba después de que llegué de casa de María Torres, Dios le bendiga. Después que llegué de casa de mi madre, ¿verdad? Que yo paro siempre en casa de mi mamá. Pues llegué entonces acá y que se indiqué, entonces tenía una llamada de mi hermano que hace tiempo no le hablaba y estábamos hablando de unas cosas bien serias. Así que por eso fue que no podía colgar, así tuve entonces que colgar ahora mismito y por eso fue que entré un poquito más tarde. Pero estamos esta noche en el libro de Jeremías, el libro de Jeremías. Déjeme primero que todo leerle un momentito un bosquejo acerca del libro de Jeremías. ¿De qué se trata el libro de Jeremías? El libro de Jeremías tiene
tres partes. Se ha dividido en cuatro partes, pero en sí es tres partes. Y como decimos en el libro de Isaías, el libro de Isaías que lo dividimos en tres partes, del 1 al 39, del 40 al 55 y del 56 al 66, pues Isaías nos vamos a meter en la mente en esas partes que las vamos a dividir. ¿Cuáles son las tres partes? La primera parte, o sea, las tres partes se dividen de esta manera. Déjeme buscarlo un momentito por acá. Las tres partes que se dividen son estas. Del 1 al 24, o sea, hasta el capítulo 24, se trata acerca de eventos históricos antes del exilio, donde Jeremías se ha tirado a la tarea de anunciar el pecado de Judá. No de Israel, de Judá. Recuérdense que el reino fue dividido después de Salomón. Después que Salomón se haya vuelto su corazón tras los ídolos, pues en el reino de él tenía que ser entonces roto, pero no en sus días, sino en los días de Roboam, su hijo. Como ustedes se recuerdan, Dios le guardó todavía la tribu de Judá y de Benjamín, que se componen como una sola y se llama el reino del sur o la tribu de Judá. Se la reservó por amor a David, su siervo. Pero sin embargo, el pueblo fue destruido, o sea, el pueblo fue dividido por la razón de que el pueblo de Judá se había ido tras los dioses, igual que el reino del norte se había ido tras los dioses y fue llevado en cautiverio por Asiria. Hay dos exilios. Uno que fue el reino del norte hacia Asiria. Unos 130 años después, entonces fue llevado en cautiverio el reino del sur hacia Babilonia. Todo depende del reino que estaba dominando en ese tiempo. Así que Jeremías fue entonces enviado a proclamar el mensaje de arrepentimiento, donde la gente pensaba que Jeremías inclusive estaba aliado con Babilonia y con el rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque estaba diciendo las cosas tan certeras que la gente decía, este tipo tiene que estar conectado con ellos. Este hombre lo que tiene que estar es simplemente metido con ellos y tiene que ser un informante de esas personas. ¿Todo por qué? Porque Jeremías hablaba de una manera que si te haces esto y no te arrepientes, Babilonia vendrá por tal sitio en tal momento y te va entonces a atacar. Y cuando llegaba el momento, Babilonia venía por el mismo lugar, en el mismo tiempo que Jeremías había dicho. O sea que en la mente de ellos, pueblo de Dios, pero estaban tan alejados que se olvidaron del Dios que ellos habían creído. Así que Jeremías les estaba de esta manera y ellos están pensando que Jeremías estaba aliado con ellos y estaba confabulado con el reino de Babilonia. Y ahí vamos a ver quién era este hombre llamado Jeremías. Jeremías, más que ser un profeta, también era sacerdote. O sea que Dios lo llamó del sacerdocio y lo puso entonces hacia lo que se conoce como el oficio del profeta. Y Jeremías entonces fue profeta por un periodo aproximadamente entre 40 a 45 años más o menos, de acuerdo al tiempo de los reyes que él profetizó. Un periodo aproximadamente de 40 a 45 años o a veces hasta 50 años se piensa. Por lo tanto, el ministerio de él lo llevó a ser conocido como el profeta llorón. El profeta llorón. De hecho, hay un corito que nosotros cantamos en la iglesia donde dice cómo Jeremías oraba y lloraba. O sea, oraba y lloraba. Así quiero yo orar y llorar. Pues él lo que se conocía de esa manera porque él lloraba por su pueblo. Él primero que todo le dio el mandato, le dio la palabra de ¿qué? De arrepentimiento por causa de lo que les iba a pasar a ellos. Del capítulo 25 al 46 se habla entonces del juicio hacia el pueblo de Judá. O sea que del 1 al 24 es historia hablándole de lo que les va a pasar a ellos en el exilio cuando sean entonces llevados si no se arrepienten. Del 25 hasta el 46 es la segunda parte que se divide Isaías, donde Jeremías, donde Jeremías entonces se lleva entonces a la tarea de hablar durante el juicio del pueblo de Judá. Primero fue antes del exilio, después fue durante el exilio. Y del 47 al 51 habla del juicio de Dios al resto de las naciones. Al resto de las naciones. O sea que Jeremías se divide entonces en tres partes. Y nos vamos a meter en la mente cada parte. Del 1 al 24, del 25 al 46, del 47 al 51. Aunque tiene 52 capítulos, lo que pasa es que el capítulo 52 es el llamado al arrepentimiento aún después que fueron llevados entonces en cautiverio. Quiere decir que los primeros 24 capítulos están hablando de historia antes del exilio, donde Jeremías estuvo 3 veces preso y en una ocasión lo pusieron en la cisterna vacía. O sea, el hombre fue hasta deportado hacia Egipto, donde según se cree en la historia, él fue entonces también azotado estando allá en Egipto. O sea que el hombre pasó mucho por causa de las profecías que él compartía.
Y hoy mucha gente que se cree profeta están tan lindos, que tienen tanto carro tan lujoso. Y los profetas de la Biblia, yo no veo ninguno de ellos con nada de eso. Es más, yo no veo ninguno de ellos con un burrito del año. Así, hasta ese nivel me voy yo. No lo veo a ninguno de ellos, de los profetas de verdad de la Biblia, que estuvieron pasando por este periodo tan fuerte del pueblo de Dios, que hoy estamos peor que antes. No los veo a ellos montados en un Maserati, no los veo a ellos montados en un Bentley, no los veo a ellos montados en un carro de estos bien carotes de $3 millones. No los veo a ellos viviendo en unas mansiones. Muchos de ellos vivían en el desierto, se metían entre las cuevas, se vestían simplemente con una cobertura de pelo de camello, con un cinturón alrededor. O sea, son cosas que a veces uno se pone a analizar. ¿Y cuál es la diferencia? Una de estas cosas no es como las otras. O sea, y uno se pone a analizar y uno dice, wow, qué diferencia los profetas de antes con los profetas de hoy, que los tiempos están peores. Los mensajes de ellos y cómo ellos se comportaban y cómo ellos vivían a lo que los profetas de hoy en día supuestamente están haciendo y cómo están compartiendo la palabra y lo que ellos están diciendo y cómo están viviendo. Por lo tanto, Jeremías se tira la tarea de profetizar antes del exilio. Acuérdense que no hará nada el Señor nuestro Dios, según dice el libro de Amós, capítulo 4, dice, no hará nada el Señor nuestro Dios sin que antes lo diga por medio de sus siervos los profetas. Por lo tanto, Jeremías entonces está profetizando antes. Ya después entonces habla durante. Ahora sí, papá, vas a estar en cautiverio por 70 años. Se lo dice en el capítulo 25, se lo dice en el capítulo 29, se lo dice en un montón de capítulos donde el pueblo entonces ahora tiene que saber que por causa de tu desobediencia, ahora aguanta. Ahora aguanta y soporta. Como cuando yo estaba en la cárcel, que a veces la gente se le iba la mente pensando en lo que estaban pasando en ese momento. Y había muchos presos que se burlaban y decían simplemente, en la calle estaba... O sea, como quien dice, ahora aguanta presión, aguanta presión. Pues del 25 al 46 nos vamos a meter en la mente que Jeremías le está hablando ya durante el exilio a Babilonia, el mensaje de juicio hacia el pueblo de Judá. Y del 47 al 51, las naciones que no son judías tampoco se van a escapar porque viene un juicio para ellos también. O sea, el juicio no solamente es para Israel. El libro de Pedro claramente dice, porque si el juicio empieza es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea que Dios empieza con su casa para ser entonces ejemplo de aquellos que no lo conocen. Si le hizo con mi pueblo, ¿qué no lo haré contigo? Si le metí entonces un cantazo a mi hijo, ¿cuánto no se lo daré entonces a alguien desconocido que se porte igualmente de mal? Son cosas que a veces uno tiene que analizar. El mensaje de los profetas, que no solamente era para el pueblo de Judá y de Israel, sino que al contrario, era para toda persona que automáticamente estuviera entonces esté viviendo exactamente igual. Ahora, Jeremías tuvo una situación donde él no se pudo casar, donde Dios le dijo que no se casara. Vaya conmigo un momentito antes de empezar el estudio en Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16 del 1 hasta el 4. Vamos a ver lo que dice así. Capítulo 16 del 1 hasta el 4. O sea que el mensaje, el profeta Jeremías tuvo que de verdad someterse hasta el celibato. Entonces mira lo que dice Jeremías capítulo 16 del 1 al 4. Vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer. No dice de Judá, sino no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán pláñidos ni enterrados. Dice, será como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque Dios le dijo a Jeremías, no te cases, ni tengas hijo ni hija, porque lo que viene para el pueblo es fuerte. O sea, por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento dice, bueno le es al hombre no tocar mujer, pero por causa de la incontinencia, pues cada uno tenga su propia esposa. Y dice, me gustaría que todos fueran como yo. Pablo tampoco se había casado. Porque él sabía que los tiempos eran tiempos peligrosos. Y llegó el momento en que Jeremías pasó por tanto dolor, con tanto encarcelamiento, con tanto sufrimiento, con tantos golpes que le dieron, que tampoco se pudo casar, que llegó el momento en que él dijo, no voy a hablar más tu palabra. Y hasta maldijo su propio día. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 14. Y usted dirá, pero siendo profeta de Dios, ¿estaba bien que él maldijera?
Acuérdense que la Biblia no tapa. La Biblia no tapa el pecado. Si ellos juraron, si ellos maldijeron, la Biblia no lo va a tapar como que no, ellos no lo hicieron. No, nos deja ver hasta los defectos de las personas, nos deja ver los errores de las personas y nos deja ver el pecado de las personas y las consecuencias. Por lo tanto, en Jeremías capítulo 20, en el versículo 14, mire lo que dice. Es más, vamos a leer desde el 7 en adelante para que usted vea el lamento de Jeremías. Dice así, en el versículo 7, capítulo 20, versículo 7, escuche un profeta de Dios, usado por Dios por 45 años aproximadamente en el ministerio. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, burlado. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. O sea, estoy avisando lo que viene, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. Sin embargo, no obstante, había en mi corazón que no me podía quedar callado, como fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, soportarlo, y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban y claudicaban. Quizás se engañará, decían, y prevaricaremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, versículo que usted se conoce. Y dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Capítulo 20 de Jeremías, versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Capítulo 20 de Jeremías, versículo 13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días gustasen esta afrenta. ¿A qué le suena a usted eso? Al mismo Job. Vaya conmigo un momentito a un hombre recto, justo y perfecto delante de los ojos de Dios. En el libro de Job, capítulo 3, para que usted vea esto y comparemos a Job con Jeremías, donde él pasó también por un proceso bastante fuerte. Y no es que se justifica, pero Dios entiende a veces nuestras preguntas, Dios entiende a veces nuestras quejas, y Dios entiende nuestro dolor, nuestra incertidumbre y a veces nuestros cuestionamientos. Vuelvo y repito, a mí no me gusta cuestionar a Dios. No me gusta cuestionar a Dios, y nunca lo he dicho y lo voy a decir ahora. Una vez, en una ocasión, cuando yo recién caí preso, yo no quería que mi hijo supiera que yo estaba preso. Sin embargo, le dije a Dios, Dios, no permita que mi hijo se entere que yo estoy preso. ¿Cómo le voy a tapar yo 10 años? Pero de repente, la que era esposa mía me dice, mira, llevé al nene al psicólogo y qué sé yo ni qué. Y entonces el psicólogo tuvo que decirle que estabas preso. Me enojé. Terminé la conversación, me fui para la capilla y me arrodillé a llorar, pensando en el corazón de mi hijo y pensando que mi hijo estaba dolido, que su corazón estaba quebrantado. Y fui entonces a la presencia de Dios en oración y le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo supiera que estaba preso? Y de repente la psicóloga le había dicho a la que era esposa mía, le dijo, es mejor que le digamos ahora a tiempo, que no piense el niño que el trabajo de papá es más importante que él, y entonces el daño sea peor. Yo no entendí eso en ese momento, pero cuando de repente me arrodillé a orarle a Dios y empezar a llorar por lo que sentía yo, por lo que mi hijo puede estar pensando o sintiendo, le dije a Dios, me fallaste. Y todavía es hora que me duele el mencionar y me avergüenza el decirle a Dios estas cosas, Señor, me fallaste.
Confié en ti y me traicionaste. Una cosa increíble que duele en el corazón uno decir, wow, que yo le dije eso a Dios. Pues Jeremías en un momento dado maldijo su día y dice, ¿por qué el vientre de mi madre no fue mi sepulcro? ¿Por qué no me mataste antes de morir, antes de nacer? ¿Por qué se dijo, hay nacido un varón y mi padre se alegró? Maldito sea el hombre que dijo, hijo varón te es nacido, y trajo entonces alegría en mi casa. ¿Por qué? Porque para esto yo nací. ¿Para qué yo salí del vientre de mi madre? Para ver tantos sinsabores, para ver tanto sufrimiento, para pasar por tanta persecución. ¿Para qué me llamaste para ser profeta? Aún el mismo Job lo dijo también en un momento dado. Y en el capítulo 3 dice así, en el versículo 20, dice, en el capítulo 3 versículo 20, déjame ir para allá un momentito, dice, voy para allá ahora. Vamos al versículo 3 primero que todo, del 1 al 3. Dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Y sigue por ahí para abajo. Y mira lo que dice en el versículo 19 al 20. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que tesoro, aunque desean morirse, no se mueren, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. O sea que el mismo Job también estaba diciendo en un momento dado, del 19 en adelante, estaba diciendo, ¿por qué la muerte huye de aquel que desearía morirse y los días se alargan y no muere? ¿Para qué entonces yo nací? Maldigo el día en que yo nací. Lo mismo está diciendo, él dice, no se aparezca más ese día y sol no brille sobre él y la luna tampoco resplandezca. O sea que son personas que Dios dice son perfectos y rectos ante Dios, llamados desde el vientre de su madre, que él desearía haber muerto en el vientre de su madre. Y Dios dice, no papá, es que yo te llamé a ti desde el vientre de tu madre, yo tuve un propósito contigo, entre 50 millones de espermatozoides, te escogí a ti como uno. 49.999.999 espermatozoides murieron para que tú nacieras. O sea que tengo propósitos contigo. Y aunque Dios entiende lo que está pasando, aunque no se justifica, nos deja ver a nosotros la humanidad de estos profetas. Por eso es que la Biblia dice claramente en Santiago capítulo 5 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, estos profetas no los hacía superhombres, no los hacía superhumanos, no los hacía inmortales, no los hacía perfectos sin pecado, los hacía simplemente seres humanos, igual que usted y que yo, que Dios, entendiendo nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Pues este profeta Jeremías en un momento dado se sintió hasta el punto en que maldijo el día en que nació y maldijo al hombre que dice, hey, tu fulano, tienes un varón. Acabo de ver que nació un niño, acaba de salir por medio de la partera y es un hijo varón. Por lo tanto, maldigo a ese hombre y que todo lo suyo se quede completamente maldito. Que nunca sea bendito, porque el vientre de mi madre no fue donde yo morí y el cuerpo de mi mamá hubiera sido mi sepulcro. ¿Para qué yo vine al mundo? Y mucha gente se ha preguntado ¿para qué? ¿Para qué yo vine al mundo? Y en este caso Jeremías está diciendo que lo que él estaba pasando y toda la persecución que él pasó era porque él estaba pasando por esto, pero él en su corazón dijo, no voy a hablar más de Dios. Déjeme decirle algo a usted ahora. Déjeme compartir con esto con usted. Si hay veces que nosotros hemos dicho, no voy a hablar más, créame. Yo a veces he dicho, Señor, pero yo no necesito estar así. Yo no necesito que la gente me pelee a veces cuando digo, por favor, no chateen así en el chat. Por favor, póngaselo por Messenger. Y la gente me sale con cosas a veces, se molestan a veces. Yo digo, Señor, yo no necesito esto. Yo puedo estar tranquilo, descansando, estudiando la Biblia. Pero ¿sabe qué? Hay un fuego dentro de uno que no puede uno soportar ese fuego, sino que por más que uno quiera callar y no hablar más, créame que la palabra de Dios que está dentro como un fuego que arde constantemente en nosotros, nos compele a predicar, nos compele a hablar, nos lleva a anunciar el mensaje de salvación y echar todo lo demás para atrás. O sea que el mensaje que Dios nos ha dado está tan compenetrado que no podemos hacer otra cosa más que simplemente compartir el mensaje. Y Jeremías está de esta manera, llamado por Dios aún desde el vientre de su madre. Y Jeremías se le conoce como el profeta llorón porque él lloró por su pueblo.
Ahora, hay una característica en el libro de Jeremías, pero todavía tengo Isaías metido en la mente. En el libro de Jeremías, que si usted mira del capítulo 30, léalo después. Del capítulo 30 al capítulo 33. Esto Dios me lo dio estudiando acerca de cómo nos llegó la Biblia, cómo nos llegó la división de los libros, cómo llegó los capítulos, versículos, todas estas cositas. Y me puso Dios en el corazón que leyera del capítulo 30 al capítulo 33. Y en todos esos capítulos me doy cuenta que los 4 capítulos, porque son 4, 30, 31, 32, 33. O sea, son 4 capítulos. Me puso Dios en el corazón que mirara. Y cuando estoy mirando en esos capítulos, me doy cuenta que los 4 capítulos hablan del pacto de Dios a través de Cristo que vendría a la tierra. O sea que aunque Jeremías tenga profecía y tenga profecías acerca de Cristo, del capítulo 30 al capítulo 33, habla del pacto de Dios con Jesús. Por eso que dice, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la mano de Egipto, porque ese pacto lo invalidaron. Escribiré mi ley no en piedras o en tablas de piedra, sino las escribiré en su corazón. O sea, es un pacto nuevo que Dios haría. Por eso es que Jesús, allá en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Él viene entonces ahora y hace la Santa Cena o hace la Pascua, le dice a los discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y lo reparten entre ellos. Pero cuando toma la copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto. Y del nuevo pacto quiere decir que hay un nuevo pacto anunciado en algún lugar. No dice esta es mi sangre de un nuevo pacto, sino que del nuevo pacto. Cuando dice del nuevo pacto, me tiene que llevar entonces a mí hacia el pasado, donde habló de ese pacto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 11? Que dijimos, estos son mis 2 testigos. O sea, no dice son 2 testigos, dice son mis 2 testigos. O sea que en algún lugar en Zacarías había hablado de esos 2 testigos. En Zacarías capítulo 4. Pero aquí está diciendo entonces en Jeremías 31, estableceré un nuevo pacto. Y allá en el libro de Mateo, Marco, Lucas y Juan, Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Lo mencioné en algún otro lugar. Y cuando usted lo busca, está entonces en el libro de Jeremías. ¿Por qué traigo esto? Porque del 30 al 33 es profético del nuevo pacto a través del cuerpo de Cristo sacrificándose. Y no es casualidad que Jesús empezó a ministrar a los 30 años y su ministerio terminó en su año 33. No es casualidad las cosas de Dios, como Dios divide los capítulos y los versículos. Me quedé anonadado cuando el libro de Jeremías era un libro sin ningún capítulo, sin ningún versículo, pero cuando 1100 años después de Cristo se rompen capítulos y en el 1500 y pico se rompen versículos. Qué casualidad, que no es casualidad, pero qué cosas, no, que del capítulo 30 al 33 cae exactamente el pacto de Dios con el hombre a través de Cristo. O sea que son cosas que uno se pone a pensar y uno dice, wow, wow. Sí, correcto, maldijo su día en que nació en Jeremías capítulo 20, María Elena, hermana María Elena. Jeremías capítulo 20, del 1 en adelante. Del 1 en adelante hasta el 18 por ahí más o menos, 17, 18. O sea que automáticamente estamos viendo entonces lo que está diciendo Dios. Que en el momento en que se escribió era un libro, pero cuando Dios dice, divídelo aquí, divídelo acá, divídelo acá. Ajá, del 30 al 33, el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está en Cristo. Y Cristo empieza su ministerio a los 30 años y termina en su año 33. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios tenía el control del nuevo pacto. Dios tenía el control de la división del libro de Jeremías. Por lo tanto, es necesario entender estos puntos, porque en el capítulo 52, que es la 4ª parte en la que se divide, es un llamado a arrepentimiento, estando aún en el cautiverio, diciéndole, hay todavía esperanza y viene un juicio para el resto de las naciones. O sea que todavía tienes esperanza estando en el proceso de tu cautiverio por causa de tu negligencia. Así que ese es en breve el resumen del libro de Jeremías, en cuestión de quién era él, cómo era él. O sea, todas las cosas que se tienen que saber acerca de Jeremías, por lo menos lo tenemos así brevemente y lo vamos a conocer un poquito más mientras estamos entonces estudiando acerca de esto, acerca de lo que se está hablando. Ahora, si el mensaje de Isaías era un mensaje para el pueblo, para que supiera que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación, que el mensaje de juicio, Jehová es salvación, que en momentos buenos, Jehová es salvación, que en momentos de necesidad, Jehová es salvación. O sea que el mensaje de Isaías, más que el libro, su nombre era un mensaje para el pueblo de Israel. Pues Jeremías es igual. Jeremías en medio, antes del cautiverio, durante el cautiverio y todo el proceso del libro de Jeremías le está diciendo, Jehová
aunque te humilló, Jehová exalta. Porque el nombre de Jeremías significa Jehová exalta. Recuérdense, siempre que termina en Isaías, Jeremías, Malaquías, Zacarías, esos nombres así significan Jehová, algo de Jehová. Ías significa Jehová. Así que cuando usted ve entonces ahí el mensaje de Jeremías, es un mensaje de que Dios humilla al que se exalta y Dios exalta al que se humilla. Pues vas a ser humillado porque te has enorgullecido, te has ensoberbecido, te has creído la gran cosa y vas a tener que ser humillado. Pero aún en la humillación, Jehová es el que exalta. Y el nombre de Jeremías significa Jehová exalta. Así que ese es el mensaje de Jeremías, un hombre llorón por el pueblo en humillación ante Dios, porque no solamente era sacerdote, sino que también era profeta de parte de Dios. Y siendo entonces con estos dos ministerios, tienen dos ministerios que también tienen que ver con Cristo, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y profeta, le dijo a Moisés, levantaré entre vuestros hermanos como tú. A él escúchenlo. Cuando dice a él oíd, pues no es casualidad que cuando Jesús está en la transfiguración, que están los tres discípulos principales, los del centro, los del círculo interno, lo que se conoce como Pedro, Jacobo y Juan, no es casualidad que cuando ellos dicen, Señor, bueno es que estemos aquí para que hagamos tres enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés, del cielo sale una voz, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. O sea, lo mismo que le dijo a Jeremías, a él oíd. Lo mismo, como diciendo, este es aquel que viene en nombre de Jehová, que significa profeta. Este es el profeta que Dios enviaría entre sus hermanos como a Moisés. O sea que Jeremías es un ejemplo de cómo Cristo sufrió por traer la verdad. Y cómo Cristo también sufriendo, no importa lo que sufriera, automáticamente se sometió a la voluntad de Dios, pero también le está diciendo al pueblo, Jehová es el que te va a exaltar. Así que hasta ahora ese es el resumen breve de lo que está hablando el libro de Jeremías. Y por lo tanto, vamos entonces ahora a ver en qué tiempo estuvo profetizando el profeta Jeremías. ¿En qué tiempo estuvo profetizando el profeta Jeremías? Recuérdese que yo le había dicho a usted en un momento dado, ayer creo que fue, que ayer le había dicho a usted que el orden de los libros de los profetas mayores, pues es verdaderamente Isaías, que profetizó primero. Después vino entonces Jeremías, que profetizó segundo. Después de Jeremías profetiza entonces Daniel. Y después de Daniel viene entonces Ezequiel, que la Biblia lo hizo diferente. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. No importa, por algo Dios lo puso así. Eso sería otro estudio, porque el orden de los libros de esa manera. Pero sí vino Isaías. Después de Isaías, unos 130 años después, viene entonces Jeremías a profetizar en un tiempo. Y después de Jeremías, que el pueblo cae en cautiverio, empieza entonces Daniel. Y después de Daniel cae también entonces en cautiverio Ezequiel. Por lo tanto, ese es el orden del libro de los profetas. Jeremías es el segundo libro de los profetas mayores. ¿Por qué se le conoce como profetas mayores? ¿Por qué se le conoce como profetas mayores? No porque sea más importante que Abdías, que tiene un solo capítulo, ni que Sofonías, que tiene varios capítulos, ni que Ageo, que tiene varios capítulos, sino que el libro de Jeremías y el tiempo en que él profetizó fue un periodo bastante largo. O sea que Isaías profetizó en un periodo aproximadamente como de 60 años más o menos. Jeremías es un periodo de 40 a 45 años aproximadamente. Por lo tanto, en la cantidad del libro, que es grande, que tiene 52 capítulos, pero también más que eso, en la cantidad del tiempo en que él estuvo profetizando. ¿Por qué? Porque si fuera por capítulos nada más, Daniel tiene 12. Y Oseas tiene 14. Y Oseas es menor. Y Daniel es profeta mayor. O sea que el tiempo en que Daniel profetizó fueron 71 años por lo menos. El tiempo entonces que él profetizó lo hace entonces ser considerado como un profeta mayor. El tiempo en que Oseas profetizó fue un poco tiempo, pero se conoce entonces como un profeta menor. Esa es la razón por la cual se llaman profetas mayores y profetas menores. Jeremías, el tiempo que profetizó es entre 40 a 45 años. Eso es bastante tiempo. Más que tener 52 capítulos, es porque el tiempo que profetizó fue un periodo bastante largo de 40 a 45 años. Amén. Jeremías escribió el libro de Jeremías, más también escribió el libro de Lamentaciones. ¿Qué habla el libro de Lamentaciones? Una vez ya el pueblo fue llevado en cautiverio,
el libro de Lamentaciones entonces explica qué pasó con el pueblo en el libro de las Lamentaciones. O sea que lo que el pueblo sufrió, lo que el pueblo lloró, lo que el pueblo pasó en ese tiempo y el llamado de Dios al arrepentimiento que dice: yo deshice como a nube tus rebeliones, nuevas son cada mañana su misericordia. Está entonces diciendo que dentro del libro de Lamentaciones, que es el lamento que ellos tienen por causa de haber caído en el cautiverio, todavía tienen oportunidad de volverse a Jehová para que Dios entonces deshaga como a nube sus rebeliones y como a niebla sus pecados, hasta que se volvieran entonces a Dios. O sea que el libro de Lamentaciones, por eso se llama Lamentaciones, porque el pueblo lamentó lo que pasó en el cautiverio. Por lo tanto, Lamentaciones viene a ser como el libro de Ruth, en el sentido que en el tiempo en que estaban los jueces gobernando, está el libro de Ruth. Quiere decir que Ruth va dentro de los jueces. Pues el libro de Lamentaciones va dentro del tiempo de las profecías de Jeremías, que está profetizando dentro de ese periodo, pero se saca aparte porque es otro tema. Lo que el pueblo pasó en su cautiverio, lo que ellos lloraron, lo que sufrieron, la esperanza que Dios les dio, entonces se saca aparte y se pone entonces en un libro conocido como el libro de la Lamentación. Así que ese es el libro de Jeremías. Jeremías, un hombre de Dios, pero pasó por bastantes cosas. Y Dios lo llamó entonces en el capítulo 1 y le va a hacer un llamado bastante poderoso. Y para eso hay que conocer en qué periodo estaba el profeta Jeremías y qué estaba pasando con el pueblo. Así que vamos un momentito entonces ahora a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Ahora, otra cosa más, perdón, se me había olvidado. Jeremías tenía lo que se conoce como un escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba es aquella persona que escribía lo que la persona le decía y él venía y escribía. Después se convierte entonces el escriba en un conocedor de la ley y se considera entonces ya después una persona que era intérprete de la ley. Por eso que en el Nuevo Testamento dice los escribas o los intérpretes de la ley. Esos son los que después vino a ser entonces lo que se conoce como un escriba, un intérprete de la ley. Y hoy en día alguien que interpreta la ley es un juez o un abogado. Eso es lo que se conoce como un escriba, lo que hoy se conocería como alguien que interpreta la ley. Pues eso llegó a ser entonces después, en la forma que evolucionó la palabra como escriba. Antes, más que ser una persona que escribía lo que se le recitaba, pues después vino entonces a ser uno que conocía la palabra y después vino a ser entonces una persona que vino a interpretar la palabra y la ley misma. Eso es lo que era un escriba. Y ese escriba se conoció como Baruch. Ese escriba, gracias que exactamente, ese escriba se conoció Baruch. Baruch estaba mano a mano con él. Y lo que Jeremías decía, Baruch entonces lo escribía. Inspirado por Dios, pero Baruch lo escribía. Según se cree, el libro de Jeremías es una recopilación de muchos datos, de muchos apuntes que tenían por allá. Y después entonces se escribe el libro de Jeremías. Así que vamos entonces ahora a ver el periodo en que profetizó el profeta Isaías. El profeta Jeremías, se me quedó Isaías metido. Así que vamos entonces a ver el versículo 1 un momentito para ver qué está pasando en el tiempo de Jeremías del 1 al 2. Dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. O sea, en la tribu de Benjamín había un lugar conocido como Anatot. Entonces dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. O sea, que el tiempo en que profetizó Jeremías, le voy a decir ahora cuántos reyes pasaron por mano de Jeremías. Si Jeremías empezó a profetizar en el tiempo de Josías, pues déjeme decirle quién estaba escribiendo en tiempo de Josías. Estaba el profeta Sofonía, estaba el profeta Habacuc y estaba entonces Jeremías, que empezó a profetizar en días de Josías. Quiere decir entonces que Jeremías nació en tiempo de Manasés, que reinó 55 años, y en tiempo de Amón, que reinó 2 años. Quiere decir entonces que Jeremías, cuando empezó a profetizar, nació en tiempos del rey Manasés, que fue el hijo de Ezequías, que era un rey bueno, pero Manasés fue un rey malo, aunque después al final se arrepintió. Pero su ministerio como tal empezó en días de Josías, hombre que hizo una Pascua como ninguno otro había hecho. Así que empieza en tiempo de Josías, pasa entonces a profetizar después de Josías en el tiempo de su hijo Joacás, después en tiempo de Joacim, después en tiempo de Joaquín, o sea, y después en tiempo de Sedequías. 5 reyes hubieron
en tiempo de Jeremías. Y Jeremías entonces pasó por el proceso de profetizar con estas personas. Así que por lo tanto, vamos entonces a la historia, que es los reyes y las crónicas. Recuérdense, reyes y crónicas es historia. Historia en la que los profetas están escribiendo y están profetizando. O sea que en el tiempo de los reyes y el tiempo de crónica es los libros de la historia donde los profetas están dentro de esa historia compartiendo una palabra de parte de Dios. Su libro se saca aparte, ¿por qué? Porque la Biblia, siendo una biblioteca, tiene muchos libros, se dividió entonces en categoría, como una biblioteca se divide. Por lo tanto, se saca entonces los libros de la historia que son proféticos y se ponen entonces en un orden diferente, que es lo que se conoce como la parte de los profetas, mejor conocido como profetas mayores y profetas menores. Pero la historia de ellos, la mayoría de ellos están profetizando dentro de Reyes y dentro de Crónicas. ¿Por qué dentro de Reyes y Crónicas? Porque Crónicas se escribía lo más importante de lo que cada rey hizo, sea bueno o sea malo, los puntos más importantes, los pivot points, los puntos más esenciales se escribieron entonces en el libro de Crónicas. Reyes hablan más directo y Reyes hablan más en detalle. Reyes se escribe cuando están en cautiverio en Babilonia. Crónicas se escribe cuando están saliendo del cautiverio de Babilonia. Así que vamos entonces a ver en el tiempo de la historia estos reyes que estaban en este tiempo, en tiempo de Josías y en los demás reyes. Así que vamos entonces ahora un momentito a la historia. Y vamos a verlo entonces un momentito acá en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, en el versículo, capítulo 21. Capítulo 21. Vamos a ver el 21 del versículo 1 en adelante. Solamente para ver los puntos de Manasés, que fue en el tiempo en que nació Jeremías. Dice, de 12 años, el capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Jepsiba. O sea, el que él haya reinado 55 años no quiere decir que Jeremías tenía 55 años cuando él empezó. Dentro del periodo del reinado de Manasés, en algún momento dado, empezó a profetizar, pero nació Jeremías en algún momento dado. ¿Cuántos años tenía Jeremías? No se sabe. Si se sabe, es simplemente una asunción, algo que alguien está asumiendo. Pero lo importante es que de 55 años pudo haber nacido en el último año, pudo haber nacido 10 años antes que acabara, pudo haber nacido a los 20 años su ministerio, de su reinado. Sin embargo, en ese periodo de Manasés fue que nació entonces el profeta Jeremías. Mira lo que dice después en el capítulo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años. Pues Jeremías también entonces estuvo en el periodo de Amón, no profetizando, pero estuvo en el tiempo en que Amón ya era rey. O sea que pasa Manasés, después de Manasés reina entonces Amón 2 años, o sea que Jeremías ya está ahí. Y en el tiempo de Josías es que Dios llama entonces a Jeremías para que profetice. Y aquí que empieza Jeremías a profetizar. Mira el capítulo 22. Vamos a leer un poquito para que usted vea lo que está pasando en el tiempo de Jeremías. O sea que si hoy tenemos que tomar un tiempito para hablar de estos capítulos, pues se va entonces a hablar un momentito. Dice entonces Segunda de Reyes capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. O sea, métase en la mente ya 31 años. Entonces dice, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías es el que entonces en su tiempo alguien viene, Hilcías viene y le dice, hey, se encontró el rollo de la ley y se gozó. Josías empezó entonces Josías a restablecer la verdadera adoración a Dios e hizo una Pascua como nunca antes se había hecho una Pascua como esa. Ese es Josías. Josías posteriormente, cuando el rey del norte le está diciendo entonces, Josías, en un momento dado, ese fue Josafat, en un momento dado Josías llega el momento en que va hacia lo que se conoce como Megiddo, que es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como Armagedón, y ahí entonces Josías muere traspasado por una flecha en el costado. Así que hasta Jeremías lloró a Josías. Después entonces de Josías, que viene entonces su próximo rey, mire lo que dice entonces en el versículo 30, capítulo 23, en el versículo 30, ya murió Josías, Jeremías está profetizando. O sea que Jeremías profetizó en el tiempo de Josías.
Y ahora que muere Josías, viene su hijo. Dice en el 30, del 28 al 30, perdón, del 28 al 30 habla de la muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, ¿ves? Necao es el nombre, Faraón es la dinastía. Rey de Egipto subió contra él, contra el rey de Asiria, al río Éufrates. Y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. O sea que Joacás fue otro rey en el que Jeremías está profetizando. No se menciona ya porque verdaderamente el tiempo de él era tan corto que no vale la pena mencionarlo. Pues dice entonces, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Entonces dice después en el versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, el que en lugar de Josías su padre, o sea, Joacás, sácalo de acá, eso es un cero a la izquierda. Como quien dice, este hombre ni siquiera cuenta como rey, porque fueron 3 meses nada más. Para cualquier parecido por aquí, hace 5 días por ahí, pues ya te sabes lo que es. Pues lo sacó entonces y puso entonces a otro hijo de Josías, conocido como Eliaquim, y le pone por nombre Joacim. O sea que Jeremías empieza a profetizar en tiempo de Josías, que hizo lo bueno ante Jehová. Después viene Joacás, por 3 meses hizo lo malo ante Jehová. Jehová lo quita y pone entonces a Eliaquim. Y Eliaquim entonces, el rey Faraón, le cambia entonces el nombre a Joacim. Mira lo que dice entonces acá. Yo de hecho una vez le di a ustedes la línea completa de los reyes con los profetas. Entonces dice, entonces Faraón puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. O sea que ya sacó entonces a Joacás, se lo llevó entonces preso a Egipto y allá entonces murió. ¿Cuánto tiempo pasó? No se sabe cuándo fue que murió, simplemente se sabe que murió allá en Egipto. Entonces dice el 35. El 35. Y Joacim pagó, papá, danos enfoque. Y Joacim pagó a Faraón y sigue por ahí para abajo lo que está haciendo entonces Joacim. Ahora, Joacim se rebela contra el rey Faraón que lo puso a él por rey. Jeremías está profetizando en este tiempo. Pero el pueblo se había vuelto un idólatra. El pueblo se había rebelado contra Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Levantando a Babilonia a ponerse entonces en poder. Babilonia, escuche esto está brutal. Babilonia va entonces y ataca al imperio más fuerte que fue Asiria. Unos 14 años después que Jeremías empieza a profetizar, va entonces Babilonia, ataca entonces Nínive. Escuche esto está violento. Escuche esto lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá. Jeremías empieza a profetizar en el año 626 antes de Cristo. Escucha estos números. Después yo le voy a hacer un estudio ya mismo de los números porque van hacia abajo. Es que se está acercando la venida de Cristo, ¿sabes? Ellos van hacia el frente de los números, pero los números de nosotros estamos diciendo en el año 626 antes que Cristo viniera, este evento pasó. Jeremías empezó a profetizar en ese tiempo. Unos 14 años después, en el 612, acuérdense, va acercándose al momento del nacimiento de Jesús. En el 612, Babilonia, que estaba creciendo, ataca a la capital de Asiria, conocida como Nínive. ¿Cuál es Nínive? Nínive es aquella ciudad a la que Jonás había ido a predicar. Y hasta el rey y el más bajo se puso en humillación y Dios perdonó entonces a la ciudad de Nínive. Con el pasar del tiempo, Nínive entonces se rebeló contra Dios y Dios le envía al profeta Nahum. Y el profeta Nahum le habla de su caída. ¿Y qué pasó? Babilonia se levanta, ataca entonces a esta gente, a Nínive, y lo derrota. Y al derrotarlo, automáticamente Babilonia se convierte en la nación más poderosa. Y Jeremías está profetizando de esos eventos. Así que se le muere entonces Josías, empieza a reinar Joacás. Joacás lo sacan, lo llevan para Egipto, allá muere y ponen entonces a Eliaquim, pero le cambian el nombre, conocido como Joacim, hijo de Josías. Así que era hermano de Joacás, pero Joacás se va y se queda entonces Joacim, que es Eliaquim. Entonces hizo lo malo y se rebeló contra el rey Faraón. Mira lo que dice entonces el capítulo 24. Estamos en la historia hoy.
Estamos en la historia para poder entonces entender el tiempo en que el profeta Jeremías está profetizando. Dice entonces el capítulo 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. O sea, estás en tu casa, pero me tienes que servir a mí. Estás sujeto a Babilonia, aunque estás en Judá reinando, pero tú me respondes a mí. Y dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, que son los que están allá, Ur de los caldeos, que es de donde era Abraham, que es lo que hoy se conoce como Irak. Y dice, tropas de sirios, que es lo que hoy todavía se llama Siria, tropas de moabitas, que es lo que hoy se conoce como Transjordania. Entonces dice, y tropas amonitas, que son parte de lo que hoy se llama como Transjordania, los cuales envió contra Judá para que los destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos, en plural los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim están escritos en crónica. O sea que Dios entonces está sacando a este hombre y pone entonces ahora a otro rey más. Ya está Josías muerto, Joacás es llevado en cautiverio y después allá en Egipto murió. Viene entonces Eliakim, conocido como Joacim, a reinar. El pueblo se rebela, hace lo malo ante Jehová, llenan Jerusalén de sangre, en el sentido sangre inocente, y entonces Dios lo saca por medio de Nabucodonosor y empieza entonces a reinar otra persona, que es entonces Joaquín. Mira lo que dice el versículo 7, capítulo 24, versículo 7. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. También 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pues Dios tenía que sacarlo también. O sea, el pueblo empezó a rebelarse cada día más, y en vez de volverse a Dios, sus reyes se convertían entonces en pecadores, en idólatras, en rebeldes, en transgresores. Pues Dios tenía que sacarlos para poner entonces otro rey más. Pero como el pueblo siguió de mal en peor, Jeremías está profetizando. Y está, ¡hey! ¿Qué pasa, brother? Si Jeremías fuera puertorriqueño, le diría de esa manera: ¿qué pasa, chico? ¿Qué te está pasando, brother? Hermano, deja la cosa allá, brother. Y le estaría entonces hablando para el arrepentimiento. Pero como el pueblo no se arrepintió, Dios entonces tenía que quitarlo hasta que los tenía que llevar en cautiverio. Y Jeremías, el libro de Jeremías está profetizando dentro de ese periodo. Así que vamos entonces ahora al capítulo 24, en el versículo del 15 en adelante. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, que es el próximo rey que hizo lo malo, Josías, Joacás, Joaquín. Pues entonces se lo llevó entonces a Josías, Joacás, Eliakim, que es Joacim, Joaquín, y ahora viene uno más. Entonces dice, así mismo llevó en cautivos a Babilonia Joaquín, a la madre del rey, las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo lo llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los ancianos, artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. ¿Por qué? Para que no tuvieran defensa, para que no tuvieran armas. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, o sea que fue el rey de Babilonia el que lo puso ahí. Puso entonces en lugar por rey a Joaquín, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre a Sedequías. Y Sedequías fue el último rey de Judá. O sea que Josías muere y está todavía profetizando Jeremías. Viene Joacás, 3 meses, él llevó en cautiverio a Babilonia, allá después murió. Y ponen entonces a Eliakim, conocido como Joacim. Entonces, quitado entonces Joacim, el rey de Babilonia pone entonces ahora, Joacim pone entonces ahora a Joaquín. Joaquín se rebela contra Dios y Dios entonces vuelve y le envía al rey de Babilonia y lleva entonces a poner a otra persona, conocido entonces ahora como Matanías, y le cambian el nombre a Sedequías. Así que ahora mismo ya entonces está reinando Sedequías, y es importante saber quién es Sedequías. ¿Quién es Sedequías? Aunque el nombre Sedequías es un nombre que significa Jehová es el que santifica, de que viene Sidkenu. Sidkenu es Jehová el que santifica. Pues Sedequías significa eso mismo, Jehová es el que santifica, pero él no se santificó. Él era una persona que al contrario se rebelaba contra Dios. Y Dios entonces, en tiempo de Sedequías, es que entonces viene Babilonia, ya como la potencia grande que se conoce, y aunque ya Nabucodonosor estaba reinando,
pero se le conoce como su primer año, el día en que él vino a Jerusalén y la tomó por cautiverio, porque ya llegó entonces a ser el dominante de todo el mundo, incluyendo hacia eso. O sea, el año en que Jerusalén fue dominado por Babilonia, vino a ser el primer año de Nabucodonosor como el rey del imperio más grande que había en todo aquel momento dado. Así que ya entonces, conociendo esta historia, vemos entonces la caída de Jerusalén. Vaya conmigo entonces al capítulo 25. Mira, el 18, el capítulo 24 del siglo 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amotai. Acuérdense, cuando mencionaron los nombres de la mamá y el papá, era para que la gente de ese tiempo se... La de la esquina. La que tenía las cortinas a la parte del frente, que vendía dulce. Ahora sé de quién tú me estás hablando. O sea, el tiempo que se escribe, el propósito de mencionar las madres y los padres era para que se relacionaran con esa persona. O sea que muchas personas se llamaban Matanías o Matatías, o muchas personas se llamaban posiblemente Joacim o Eliakim. O sea, diferentes nombres. Por lo tanto, había que hacer una referencia. Su madre era fulana, la que usaba los rolos siempre así, salía a las tiendas por todos lados. Esa misma, la que hacía el dubi y salía con el dubi puestecito para donde quiera, y después con los clips y todas esas cosas. Esa misma. Yo sé de quién tú me estás hablando. O sea, ese era el propósito de mencionar los nombres de las personas, de las madres, para conocer entonces, ya yo sé de quién tú me estás hablando. Pues mira lo que dice entonces acá, en el capítulo 24, versículo 19. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Escuche esto. Aconteció a los 9 años, le faltan 2, de su reinado, en el mes 10, le faltan 1 año y 2 meses. A los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército. Con todo su ejército. Entonces dice, me fui. Dice, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Ese fue el año en que vino Babilonia con Nabucodonosor a venir a dominar hacia el pueblo de Judá. Acuérdese, mientras el pueblo está obediente a Dios, Dios pelea por ellos. Mientras el pueblo está desobediente, Dios no tiene que pelear por ellos. Cae en cautiverio como cualquier persona. Y en última instancia, más que ser el pueblo de Israel, el que es blasfemado es el nombre del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque a la que yo pueda conquistar a esa tierra, su Dios no pudo con mi Dios. Eso es lo que ellos se referían. Por eso cuando Egipto tuvo que dejar ir al pueblo de Israel, tuvo que reconocer que no hay Dios como el Dios de Israel. Pero cuando el pueblo cae en cautiverio, el pueblo de Judá y de Israel cae en cautiverio, decían, nuestro Dios Dagón lo entregó a nosotros, a ese pueblo. O sea, nuestro Dios Dagón pudo contra Jehová. Y ese era el problema que estaba pasando en aquel tiempo, que los dioses era lo que en sí se llevaba la gloria o se llevaba la vergüenza. Y el nombre de Jehová era el que estaba siendo blasfemado entonces en este momento. Por lo tanto, cuando esta gente cae así, automáticamente entonces el dios Nabú, que es el dios de Babilonia, se estaba llevando la gloria. Aunque Nabucodonosor se le conoce como siervo de Jehová por el abuso que cometió, Dios después lo castigó también a ellos. Así que Nabú es el dios mayor de Babilonia, como Amon-Ra es el dios de Egipto, como Júpiter, como Zeus, como esas deidades que son la máxima deidad. Pues en este caso Nabú era el dios supremo de ellos. ¿Por qué? Porque el papá de Nabucodonosor se llamaba simplemente Nabupolassar. El general de Nabucodonosor se llamaba Nabuzaradán. Nabupolassar, Nabucodonosor, Nabuzaradán. O sea, Nabú era el dios supremo de cada uno de ellos. Así que automáticamente viene entonces el capítulo 25 a hablar de lo que el pueblo de Babilonia tuvo que hacer con el pueblo de Judá para entonces caer en cautiverio, que aunque Dios los usó para hacer entonces que el pueblo volviera, porque la única forma que Judá se volvía a Dios era siendo angustiado. Qué cosa más increíble. La verdad que tú eres masoquista. O sea, un cubano diría, la verdad que tú eres masoquista, chico, ¿qué pasa? O sea, automáticamente están siendo masoquistas. Si no eres castigado, no aprende, no te arrepientes. Pues hay veces que Dios usa exactamente eso mismo, el martirio, o posiblemente usa la aflicción para traernos nuevamente a los sentidos. Wow, Dios, perdóname, te necesito. Y en este caso, eso es lo que está pasando en este tiempo. Vamos entonces ahora a ver qué fue lo que pasó en este tiempo. Mira lo que dice entonces por acá, en el capítulo 25, en el versículo 20.
Entonces tomó Nabuzaradán, que es el capitán de la guardia, y lo llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia, dice, los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá y sobre su tierra. Entonces, mire esto. El cautiverio de Babilonia fueron 3 partes. De Babilonia hacia Jerusalén fueron en 4 partes. La primera fue cuando vino Nabucodonosor por primera vez. La segunda vez, o sea, en el 605 a.C. La segunda vez fue unos 8 años después, en el 597. En el 605 fue llevado en cautiverio, que mientras está profetizando Jeremías, fue llevado en cautiverio Daniel, Ananías, Azarías y Misael, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. 8 años después fue entonces llevado todavía en cautiverio, el segundo cautiverio en el 597, y entre ellos fue llevado Ezequiel. Y todavía está entonces profetizando Jeremías. Unos cuantos años después, en el 586 aproximadamente antes de Cristo, o sea, unos 9 años después, fue llevado entonces en cautiverio, fueron llevados en cautiverio el resto del pueblo, y Jerusalén entonces fue destruido, el templo fue derribado, y el rey fue entonces llevado en cautiverio. Y ahí entonces el rey de Babilonia vino entonces y puso un gobernante, y dejó entonces Israel de tener rey sobre Judá o sobre Israel. Dejó de tener rey sobre ellos. Ahora eran gobernantes. Le respondían a una nación gentil. Ahí es que empezó el tiempo de los gentiles. En el libro de Lucas, cuando Cristo dice claramente, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, no está hablando de que los gentiles tengan parte para salvación. Está hablando del tiempo en que los gentiles dominen sobre Israel, donde el último imperio que dominará sobre Israel será el imperio del anticristo. Por lo tanto, ese es el último imperio gentil que dominará sobre los judíos, porque después del anticristo reina Cristo, que vino de Judá. Por lo tanto, vuelven a tener un rey judío. Pero aquí en Babilonia fue el primer momento en que Israel dejó de tener rey después de Sedequías, para el año 587 aproximadamente, y cuando última vez vino fue en el 584, 3 años después, y el pueblo completamente fue esparcido. Hasta que se cumplieron 70 años, que fue entonces que vino Ciro con los medo-persas, atacó a Babilonia en tiempo de Belsasar, en Daniel capítulo 5, y liberta al pueblo, y el pueblo se va entonces a edificar el templo nuevamente hacia Jerusalén, como lo dice entonces el libro de Esdras. ¿Quién dijo qué? Fueron 3 viajes, pero en la última, no. Así, pero eso fue en Ciro, exactamente. Pero lo que estoy hablando ahora es del cautiverio, que fueron llevados en cautiverio en 4 partes. En el 605 a.C., en el 597 a.C., en el 586 a.C. y en el 584 a.C. O sea, fueron 4 cautiverios que fueron llevados. ¿Alguien dijo que voy muy rápido? Lali. Por eso que está grabando. Usted apunte donde se quedó, busque los minutitos que llevamos, y entonces ya automáticamente, pues ya usted sabrá en qué minuto nos quedamos. Así que eso es historia, y se la estoy compartiendo para que usted haga los apuntes. Después usted coge, apunte, ponga pausa, el año tal. Y entonces en el 584, entonces ellos se quedaron con gobernante. Y repito, ahí fue donde último Israel tuvo entonces un rey. Ok. Donde último tuvo los rey sobre Israel, y empezó lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, donde Babilonia gentil empezó a reinar sobre Israel y tuvo gobernante sobre el pueblo de Judá. Después de ellos vino entonces los medo-persas y tuvieron gobernante, que fue entonces Zorobabel, y después fue entonces Nehemías, pero fue gobernante, no fueron reyes. Después entonces en el tiempo vino entonces aquel otro hombre llamado César, y el César le puso gobernante, que fue Pilato, pero nunca más han tenido rey. Y cuando el anticristo venga con su imperio, tendrá entonces Israel tendrá entonces el anticristo dominio sobre Israel, hasta que Cristo venga, los liberte, mata al anticristo en el lago de fuego, y Cristo, judío, viene entonces a reinar. Se acabó el tiempo de los gentiles. Ese es lo que está pasando en el tiempo de Jeremías. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Jeremías estuvo profetizando en ese tiempo. Hasta este tiempo de 2 Reyes capítulo 25, todavía Jeremías estaba reinando. Y una vez ya Jeremías sigue profetizando, entramos entonces ahora en el tiempo de Jeremías y Lamentaciones. Como dije, cuando el templo fue derribado y el pueblo fue esparcido, entonces se escribe lo de las lamentaciones, porque el pueblo se lamenta por lo que estaba pasando.
Así que vamos entonces ahora a comentar brevemente nada más, porque ya no nos da tiempo para seguir hacia adelante, porque ya son casi las 9:30. Pero vamos entonces, ya la semana que viene empiezo 2 horas completas para terminar ahí. Para terminar ahí completamente el libro de Jeremías. Y para terminar la Biblia entera. O sea, recuérdense, nos quedan 231 capítulos. Nos quedan 120 días para poder tener todas estas cositas. ¿Qué hacía mientras tanto el pueblo entre cautiverio en cautiverio? Ok, estaban en cautiverio en Babilonia. Allá le servían al rey de Babilonia. O sea, es como estar preso. Ellos estaban presos y en ese cautiverio estaban deseando estar acá en Jerusalén. Ahí que se escribe uno de los salmos donde dice, recuerdo, en vez de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y decía, recuerdo cuando sentábamos allá en Egipto y nos sentábamos en las calderas llenas de pescado, con muchos pepinos y con mucha cebolla y con mucho ajo. En vez de decir eso, ahora el pueblo en cautiverio, recordando que el templo había sido destruido, se lamentaban, se sentaban a la orilla. Y eso lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. Gracias, Marilyn. En el libro de Ezequiel vamos a ver qué estaba pasando en aquel tiempo. En el libro de Ezequiel, vamos a ver cómo el mismo Ezequiel en cautiverio se sentaba a la orilla del río Quebar. Y ahí Dios lo usó y le dio una revelación. Como Daniel, en el libro de Daniel, que lo leímos ya, como en el libro de Daniel dice la Biblia que Daniel, entre uno de los príncipes, fue llevado a la presencia del rey y él decidió no contaminarse con la comida del rey. Por lo tanto, él y los otros 3 hebreos fueron, Ananías, Azarías, Misael, fueron llevados entonces ante la presencia del rey y fueron puestos como gobernantes. O sea que los demás estaban entonces como simples presos, trabajando para el rey de Babilonia. Así que en este caso, pues ya entonces por lo menos estamos viendo y entendiendo el tiempo. ¿Qué tiempo profetizó? El tiempo que profetizó Jeremías fue del 626 más o menos hasta poco más allá más o menos del 580 antes de Cristo. O sea, un periodo más o menos de 40 a 45 años más o menos fue el tiempo que Jeremías estuvo profetizando. Un mensaje de 3 partes. Número 1, antes del exilio, porque Dios siempre avisa antes del castigo. Durante el exilio, que fue entonces el tiempo del cautiverio, el castigo que les vino por ello. Y después, el castigo a las naciones, incluyendo a Babilonia, por haberte pasado. Te dije que le dieras en la mano y le metiste un puño en la cara. Te dije que me lo castigara, lo cogiste y lo maltrataste. O sea que ahora te voy a castigar yo a ti. Y te voy entonces ahora a meter las manos a ti porque castigaste a mi pueblo más allá. Los gentiles, interesante que no es el tiempo de completar. Pensaba que era para salvación. No. El tiempo, gracias a este ángel. El tiempo, hermano Ángel. El tiempo de los gentiles es el tiempo desde que los gentiles empezaron a reinar sobre Judá. Donde Judá no tuvo más rey. Donde ya no tuvo más rey, ahí empieza el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles se acaba cuando Cristo venga y derrote entonces al anticristo, el último imperio gentil que dominará sobre el pueblo de Judá. Mucha gente piensa eso, hermano Ángel, donde el tiempo de los gentiles es que ya los gentiles no tendrán parte con Dios después de la tribulación o en la tribulación. Sin embargo, eso no hay forma de probar eso. La gente que se han creído eso, pues lamentablemente han seguido con ese pensamiento y no se han metido. Mejor indagar a ver qué es lo que la Biblia dice, porque ya nosotros estudiamos Apocalipsis, y en Apocalipsis capítulo 7 dice que una multitud tan grande que nadie podía contar, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las tierras, de todas las tribus, de todos los gentiles, tendrán entonces parte para salir. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. O sea que sí, los gentiles todavía tendrán parte, no ser fácil, pero tendrán parte. Pero lo que se refiere al tiempo de los gentiles simplemente es siempre está hablando de esto, en cuestión de que los gentiles dominando sobre Israel. De hecho, hoy en día no tienen rey. Hoy en día lo que tienen es un primer ministro, no tienen un rey. Hoy en día el primer ministro Benjamín Netanyahu es el que gobierna sobre ellos, pero no tienen rey. El rey de ellos nació en un pesebre, en el mesón, allá en aquel tiempo, y por lo tanto ese rey de los judíos que ha nació. Y en la cruz del Calvario, la causa de su muerte, este Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, como la iglesia católica que tiene un crucifijo, a la parte de arriba dice INRI, porque INRI significa Jesús Nazarenus Rex Judeus, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y la traducción de Jesús de Nazaret lo que está diciendo es el Salvador que retoñó de los judíos. O sea que es el rey de los judíos, y Jesús es el rey que retoñó del reino de los judíos. O sea que ese es el nombre del rey de los judíos, y de ahí en adelante nunca han tenido un rey, porque el rey nació, murió y no lo aceptaron, pero vendrá y entonces reinará como el rey de los judíos, porque la salvación viene
de los judíos, porque Cristo nació de Belén de Judea, por lo tanto, Él es de ahí, de Belén de Judea. Así que por lo menos esta es la introducción, yo entiendo que bastante completa, del libro de Jeremías, así que no nos dio tiempo ni para el capítulo 1, pero es interesantísimo. Dijimos que fue un hombre que no se casó, no tuvo hijos, profetizó por 40, 45 años más o menos. Profetizó por 40, 45 años más o menos, en tiempos de rey Josías, el rey Joacás, el rey Joacim, el rey Joaquín y el rey Sedequías. Entonces, después de ese periodo, también profetizó en tiempo aproximadamente de Sofonías, de Habacuc y del tiempo de Daniel, de Ezequiel. O sea, que profetizó en ese tiempo de estas personas que estaban profetizando en ese periodo. Así que el mensaje es un mensaje de arrepentimiento, donde del 1 al 24 está hablando acerca de el antes de ser cautivo. Del 25 al 46 le está hablando entonces de durante el cautiverio. Y del 47 al 51 le está hablando entonces del juicio a las naciones, incluyendo a Babilonia, que lo llevó en cautiverio. Y el capítulo 52 es entonces el llamado al arrepentimiento dentro del cautiverio. Vuélvete hacia Jehová. Así que ya entonces estamos ahí. Sí, es INRI, I-N-R-I, INRI, Jesús Nazarenus, Rex Judeus. Rex es rey, por eso es que ley se dice lex, o sea, la Y es como una X para ellos. Rey, Rex, ley, lex, o sea, por aquí viene el léxico y todas esas cosas así, pero son cositas que uno va aprendiendo poco a poco. Así que por lo menos tenemos la introducción de Jeremías, cuyo nombre significa Jehová exalta, porque estás humillado, Jehová te va a exaltar. O sea, estás humillado, pero cuando tú te humilles voluntariamente, dentro de tu humillación que Dios te causó, Dios entonces te va a levantar y te va a exaltar. Eso está brutal. Eso está brutal. Así que, por lo menos la introducción está ahí, donde este hombre deseó morir en el vientre de su madre, maldijo el día en que él nació, y al hombre que dijo, ¡hey! Te nació un niño varón. Sin embargo, este hombre después siguió profetizando, quiso callarse y no pudo callarse. Por eso es que usted ve que a veces que usted dice, no voy a hablar más de Dios. Siempre que hablo de Dios me están persiguiendo, me están maltratando. Pero cuando usted escucha que alguien dice algo loco de Dios, usted dice, no, espérate, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Usted se pone a defender entonces. El Señor va a decir, perdón. Se me fue, el hilo se me fue completamente. Es que yo veo los textos de verdad y se me va el pensamiento. Pero ya entonces mañana empezamos con el capítulo 1. Así que solamente les pido una cosita con toda humildad y con todo cariño y amor que les tengo. Se pueden tirar textos por Messenger. Es que aquí la gente lo ve. Y mucha gente me ha dicho, a mí no me gustan los textos, yo los paso para el lado. Yo no puedo pasarlos para el lado porque yo tengo que estar viendo si personas como Enrique Valentín se meten, que de hecho el otro día estuvimos hablando. Y me dijo, varón, ¿me puedes prestar por lo menos 20 pesos, 30 pesos? Ahora está pidiendo prestado. Y yo le dije, pues no hay problema conmigo, yo puedo saber, dame las edades de tus hijos, dame los tamaños de tus hijos. Conozco muchos pastores del área sur de Puerto Rico, conozco de Jayuya, de Salinas, de Villalba, de Ponce, de todos esos sitios, y podemos hablar con ellos y vamos a tu casa. Él me dice, no, en el mall de ahí cerquita, podemos ir allá. Yo le dije, no, en tu mall no, en el mall no, en tu casa. Y él me dice, ¿por qué tiene que ser en casa? Y yo, ¿por qué no? O sea, son cositas que uno se queda como que, por favor. Esa que, pues, yo tengo que estar viendo los mensajes, pero hay veces que uno se desconcentra, y hay veces que los mensajes se vuelven una conversación. Y hay veces que uno tiene que pensar, estoy en la iglesia, porque si esto hemos creído que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo, pues entonces es un estudio como en una iglesia. Y en una iglesia uno no viene y dice, hey, fulano, ¿qué pasó, papá? Había tapón, había un tapón increíble y aquel está dando el estudio allá. ¿Sabes? Además de que distrae a los demás, también se distrae el que está dirigiendo y se ve como que un poquito medio raro, que a nadie le gustaría que estuviéramos hablando y todo el mundo estuviera hablando. O sea, es con toda humildad y con todo respeto, porque mucha gente me ha dicho, mira, no me gusta cuando entran en conversación. Mejor si entran en conversación, entralo por acá, por Messenger. Y ahí, de verdad, pues todo el mundo queda contentito, todo el mundo queda bien. Wanda dice que los corre para el lado. Yo quisiera correrlos para el lado, de verdad, porque me desconcentro, pero necesito saber quién se metió, necesito saber lo que se está diciendo. Son cositas que se lo digo con mucho cariño, con mucho amor, con todo respeto, que llevo 8 meses tratando de pensar cómo decirlo, y lo que digo simplemente es, Jehová, danos enfoque, y todavía no nos ha dado enfoque. Así que por lo menos ya estamos por ahí más o menos. Mañana entonces seguimos. Salgo de mi, digo, no tenemos iglesia mañana. A las 8 de la noche entonces, si usted me lo permite, mañana es el día de acción de gracia. Tengo culto en la mañana, por lo tanto, no tendré la reflexión porque usted va a estar en su culto.
Si su culto es por la mañana, pues va a tener entonces ahí su servicio en la mañana, pero en la noche pues estaremos entonces a las 8 de la noche. Así que ya mañana yo tengo mi culto tempranito en la mañana, por eso que no voy a poder tener la reflexión, pero por lo menos usted va a tener su culto, va a tener su reflexión, y en la noche pues entonces tendremos el estudio nuevamente empezando Jeremías. Créame, está brutal. Está brutal el libro de Jeremías, una cosa violenta. Si Isaías le gustó, igualmente, no más ni menos, igualmente le va a gustar el libro de Jeremías. Lo que usted ha leído de Jeremías, va a ver que hay más todavía allá. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo le creo a Dios. Así que mañana empezamos el libro de Jeremías, capítulo 1 hasta el 2. Mi meta es que de lunes a viernes tomemos 2 capítulos por lo menos. Porque nos quedan 230 capítulos para terminar la Biblia, 31. Nos quedan 120 días o un poquito menos. Los sábados y domingos los tomamos para estudios diferentes temáticos. Pero de lunes a viernes, más o menos calculé 2 horas. Podemos terminar por lo menos 2 capítulos por día o 3 capítulos por día. Recordándonos que Abdías tiene un capítulo, hay libros que tienen 2 capítulos, pues ya entonces son diferentes, ¿sabes? Así que vamos a terminar la Biblia completa en marzo 20. Mi meta es marzo 20, terminar la Biblia entera, menos proverbios y salmos porque se lee diferente. Así que les pido 2 horitas de aquí en adelante, así que mañana empezamos con 1 hora y media todavía hasta la semana que viene para empezar ya directamente en diciembre. Ya en diciembre empezamos 2 horitas por lo menos y créame, lo vamos a estar haciendo. Amén. Me dice mi hermanita Yaitza, nos faltan 2 personas, 2 hermanos para las 12 p.m. del domingo y 1 para la 1 p.m. del domingo. O sea, nos faltan 3 hermanos, 2 para las 12 del mediodía y 1 para la 1 de la tarde del domingo. Ya el sábado está completo, ya entonces también está completo el domingo. Lo que nos falta son 3 personas, de 12 p.m. a 1 p.m. 2 personas y de 1 p.m. a 2 p.m. 1 persona más. O sea, 2 para las 12 y 1 para la 1 p.m. para completar completamente lo del círculo de oración que vamos a estar haciendo para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde, nos vemos mañana. Comparta con su familia y como siempre yo he dicho, mascarilla, sanitizer, guantes si tú usas guantes, sanitizer, lávese las manos constantemente, cada 2 veces o 3 veces que use sanitizer, lávesela por 20 minutos, manténgala por 20 segundos, perdón, 20 minutos, bendito sea Dios a cada rato. Entonces mantenga distanciamiento, no toque nada, puede compartir con su familia, digo, yo no soy quien para decírselo, pero digo yo, puede compartir con la familia, pero manteniendo siempre un distanciamiento, porque dice el mismo secretario de salud dice que si la persona no es del mismo núcleo familiar que vive en la misma casa, es mejor que mantengan distanciamiento. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Así que usted disfrute con su familia, si es que va a estar por allá. Yo estaré con mi mamá un poquito por allá, comiéndonos un pollito, porque no vamos a hacer algo grande. Así que estaremos compartiendo con mi madre un tiempito, pero con la iglesia en un servicio. Vamos a estar tempranito en la mañana. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche en un estudio del libro de Jeremías. Espero yo los primeros 2 capítulos o un poquito más allá. Así que Dios le bendiga. Padre, gracias por la palabra que tú nos has enseñado, gracias por el estudio, gracias por la introducción, de verdad que te quedó brutal. Cuando digo te quedó brutal es a ti, porque tú eres el que nos está dando la habilidad y las palabras y nos recuerda las cosas. Así que todas las gracias por lo que nos estás enseñando. Permite que esta palabra sea sellada en nuestros corazones para que pueda germinar y producir lo que tiene que producir. Ahora, Padre, nos vamos a descansar, danos de sueños reparadores, que en la mañana el que vaya para el culto, Jehová Santo, que se disfrute el culto, el servicio, y que después cuando vayamos a compartir con nuestros familiares, según se cree Jehová Santo, es un tiempo peligroso por causa de la pandemia, pero tenemos que compartir con la familia. Por lo tanto te pido que nos cuide, nos proteja donde quiera que vayamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana a las 8 de la noche.